Ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis sobre la situación epidemiológica en el país. Me acompaña en este primer momento la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Gisela, buenos días a todo el equipo que nos acompaña y hace posible esta transmisión, la intérprete de lenguas de señas y, muy importante, todas las personas que siguen la información diariamente. Hoy, un día que todavía no se puede apreciar realmente el resultado de las medidas que se vienen adoptando. Eso, aunque un poco que disgusta, ¿no? Pero realmente se sabe que una vez que se establece una transmisión como la que hemos tenido en algunos territorios, después es un poco difícil que se logre el control, y como es natural, para que se logre consolidado, pues tiene que haber una participación muy activa de todas las personas. No es un sector más, no es un sector menos, pero tiene que haber una participación de todas las personas que lamentablemente todavía no se ha logrado. Yo no digo que no, de hecho los reportajes que muchas veces ustedes ponen aquí se ve cómo está la participación, pero después algunas cosas no se cumplen, aunque sabemos que va a haber una disminución. Y yo estoy haciendo esta introducción porque hoy tenemos que informar también el fallecimiento, dar las condolencias a familiares, a amistades de 4 personas que tenían la COVID en nuestro país. Una es una paciente de 90 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio de Marianao. El antecedente, como hemos visto que se presenta con frecuencia, de ser contacto de un caso positivo previamente, que además tenía una comorbilidad que para su edad no era mucho, una cardiopatía isquémica e hipertensión arterial, que el día 22 de enero comenzó con decaimiento, disnea, anorexia, se evaluó, se ingresó desde un principio, desde su primera ocasión, ya el día 5 de febrero, realmente decir que estuvo 6 días ingresados, de ellos 5 en terapia intensiva por la severidad del cuadro. Ya desde el día 5 de febrero se encontraba muy decaída, con falta de aire, con tos, con falta de apetito. Y lamentablemente en el día de ayer continúa evolucionando muy desfavorablemente y hace un paro cardiorrespiratorio del cual no es posible recuperarla a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente de la provincia de Pinar del Río, un hombre relativamente joven, 62 años de edad, también contacto de un caso positivo previamente, con un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable: hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia renal crónica, una enfermedad poliquística de riñón e hígado y una insuficiencia vascular periférica. A pesar de ser un hombre joven, tenía un grupo de comorbilidades importantes. Que el 6 de febrero pues comenzó con un grupo de síntomas dado por tos seca, falta de aire. Se hizo el PCR, resultó positivo y tuvo desde el principio una evolución un tanto tórpida. Desde un principio se veía muy somnoliento, con falta de aire. Fue necesario intubarlo y ventilarlo, y el 10 de febrero hace una bradicardia que no responde a los medicamentos, hace una parada cardiorrespiratoria, de la cual tampoco fue posible su recuperación. Reiteramos también las condolencias a sus familiares, amistades, y lamentamos mucho este fallecimiento. Fallece una señora de 80 años de edad,
del municipio Santiago de Cuba en esta provincia, contacto de un caso positivo previamente, con algunas comorbilidades asociadas, diabetes mellitus, hipertensión arterial, que el 2 de febrero comenzó con un cuadro, fíjense lo variado del cuadro clínico de esta enfermedad, de desorientación, pérdida del equilibrio, tos seca, una hiperglicemia. Se evaluó en los servicios de urgencia, se resultó positiva el test de antígenos, se ingresa y, reitero, con una estadía hospitalaria breve, hizo un cuadro súbito, muy rápido, con mareo, sudoración profusa, falta de aire, que resolvió inicialmente con oxigenoterapia, pero lamentablemente en la noche hace una parada cardiorrespiratoria, de la cual tampoco fue posible reanimarla con las maniobras que se aplicaron. Nuestras condolencias a las familiares y amistades. Y el otro paciente que fallece en el día de ayer, 89 años de edad, del municipio Santiago de Cuba también, contacto de caso positivo también, con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hace un poco vulnerable a estas personas, un adenocarcinoma de próstata en estadio terminal, que el 28 de enero comenzó con decaimiento, tos con expectoración, pérdida del apetito. Fue a su médico de familia, se hizo test de antígeno, resultó positivo, se ingresó y desde el día 8 de febrero comenzó con un deterioro hemodinámico, con una falta de aire muy refractaria. Lamentablemente hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación. Lamentamos mucho a estas 4 personas que fallecieron en el día de ayer, damos las condolencias y lo único que pudiéramos agregar es la importancia de inmediatamente que se conozca que una persona con la cual hemos estado relacionados, y si esa relación es estrecha todavía más en los últimos 15 días, ha sido confirmada con la COVID-19, inmediatamente, fíjense, y hay veces que incluso no sin tener síntomas, inmediatamente, si por una casualidad el médico, porque siempre el paciente aporta cuáles son sus contactos, pero puede que se quede alguno, pues inmediatamente decirle la relación que hemos tenido con una persona que ya se confirmó, para que inmediatamente se ponga en observación, para que se le haga un PCR al 5.º día si es que no tiene síntomas de esa enfermedad, porque hace muchas complicaciones. Y lo otro es, si además de eso tiene una determinada edad y si además de eso tiene enfermedades como esta que hemos ido reiterando durante lamentablemente varias sesiones de trabajo, pues todavía el riesgo es mucho mayor. Con este comportamiento podemos decir que Cuba amanece con una cifra elevada de pacientes ingresados. Estamos hablando de 17.128 pacientes, sospechosos 3.779. Estas son personas que tienen síntomas de la enfermedad. En vigilancia 8.581 y confirmados activos una cifra de 4.768. Pudiéramos decir que aunque es una cifra alta, pues son 175 activos menos en comparación con la que teníamos en el día de ayer. Y como también nuestra población ya ha aprendido a analizar, pues relacionado con el número de altas que se dan, que cuando es mayor que el número de pacientes confirmados, pues indiscutiblemente hace posible esta reducción. Procesadas 18.614 muestras para el diagnóstico de la COVID en el día de ayer. Ya son 21 laboratorios
Pinar del Río, Cienfuegos y el Centro de Investigaciones de Medicamentos, el CIDEN. Esas tres son los tres últimos laboratorios que se incorporan a la actividad del diagnóstico de esta enfermedad y analizando muestras en todos estos territorios. Como resultado del estudio de estas 18.614 muestras, se diagnostican un total de 850 personas con la COVID-19. El 4,6% de las muestras analizadas ayer fue positivo a la COVID, un % elevado todavía, lo cual traduce la transmisión de la enfermedad. Con este comportamiento del diagnóstico del día de ayer y de las muestras procesadas, pues ya se acumulan un total de 2.088.032 muestras analizadas para buscar esta enfermedad y un total de 35.772 personas que se han diagnosticado con la COVID-19 desde el día 11 de marzo del 2020. Es la cifra que tenemos acumulado de personas con COVID-19 diagnosticadas en Cuba. Se analizaron muestras de todas las provincias, La Habana con la mayor complejidad epidemiológica, además por donde entra el mayor número de viajeros a nuestro país y por lo tanto esos son PCR que se toman en el aeropuerto y que se ponen en La Habana porque es por acá por donde se toman. Santiago, Guantánamo, Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, Villa Clara, ahí están todos los territorios con muestras analizadas en el día de ayer. De los 850 personas que se diagnosticaron la enfermedad, 830 son casos autóctonos. Podemos decir que producto de la transmisión en nuestro territorio. Es lógico y cada vez pues será un número mayor no, cada vez en el balance de autóctonos e importados, pues va a ser mayor los autóctonos, ya que los importados tienen un protocolo en estos momentos que se cumple con un aislamiento institucional que disminuye la posibilidad de transmisión. 830 autóctonos y 20 importados. El 95,2%, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de los fallecidos, contactos de casos confirmados. En el acumulado es el 87,1%. El 2,3,5%, 35%, o sea, 20 de los diagnosticados ayer con fuente de infección en el extranjero, son los 20 importados, y ya en el acumulado es el 12,1%. En 20 de los pacientes diagnosticados ayer no se pudo precisar hasta anoche la fuente de infección y se trabaja para poder identificarla. Del total de casos del día, 36, fíjense, son 20 importados, pero 36 de los casos del día están vinculados con viajeros internacionales, porque se han infectado por contacto con viajeros internacionales. Y en el acumulado, desde el 1 de noviembre, el 35,2% ha tenido contacto, o sea, ha sido positivo como resultado de contactos con viajeros internacionales. Específicamente de los 830 autóctonos, el 95,2% pues son contactos de casos confirmados y 1 es contacto de un viajero. Por provincias, la distribución de los 830 pacientes diagnosticados ayer, La Habana con una cifra muy elevada, realmente 528, y que como vamos a ver cuando desglosemos los municipios, dispersos en los 15 municipios de La Habana. Santiago de Cuba todavía elevado, 78, Pinar del Río elevado, aunque va a la disminución, igual que Guantánamo, Pinar 46, Guantánamo 34, Ciego de Ávila 38, Guantánamo 38, Ciego de Ávila 37, Villa Clara 18, Holguín y Granma con 17 casos confirmados ayer cada una,
Mayabeque y Matanzas con 14 cada una, Santi Espíritu 13, Camagüey 11, Artemisa 9, el municipio especial Isla de la Juventud con 5, Cienfuegos con 4 y Las Tunas con un caso confirmado en el día de ayer. Fíjense que aparentemente de muchas provincias ya se está apreciando una reducción, todavía muy elevada. Acuérdense que la mayoría de esas provincias no tenían casos hacía meses antes de que comenzara el incremento en el año pasado. Sin embargo, La Habana sigue ocupando, no vamos a decir que preocupando, ocupando, porque lo que se está es trabajando para lograr revertir el alto número de casos que se confirman. Del sexo femenino, el 50,59%, en el acumulado el 48,8%, y en el acumulado, el del sexo masculino, el 51,2%. Sigue siendo más elevado. 47,5% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, característica que sigue predominando en esta enfermedad. En el acumulado este porciento es de un 57,1%. Por grupos de edades, menores de 20 años de edad, 125, que representa el 14,71% de todos los diagnosticados ayer, cifra elevada, y de ellos 108, todavía muy elevado, en edades pediátricas, 18 años y menos. Ya con estos 108 diagnosticados ayer, pues se acumulan 1.894 diagnosticados en este grupo de edad. Activos, todavía una cifra elevada, 690. Se ha recuperado el 84,5%, y con la evolución de estos pacientes, que generalmente no exenta de complicaciones, pero generalmente favorable, pues ninguno en estado grave hasta el día de ayer. De 20 a 39 años, 265, que es un 31,18%, de 40 a 59, 325, y de 60 y más, pues 135 personas se diagnosticaron ayer, cifra elevada, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que tiene este grupo de población al tener la COVID-19. Los 20 pacientes importados diagnosticados ayer, de Pinar del Río 1 del municipio Guane, de La Habana 8 de los municipios Habana del Este, Playa, Cerro y Arroyo Naranjo, o sea, Habana del Este 1, Playa 4, Cerro 2 y Arroyo Naranjo 1, Mayabeque, el paciente importado diagnosticado ayer, de Santa Cruz del Norte, Matanzas, los 4 diagnosticados son de Matanzas y Cárdenas, Santi Espíritu confirma un caso importado del municipio Cabecera, Camagüey 4 pacientes, 2 del municipio Camagüey, y de Florida y Guaymaro un paciente cada uno, y en la situación de Holguín, pues el paciente importado que se diagnostica, pues es del municipio de Báguano, se encontraba, o sea, procede de este municipio. Por países de donde arribaron estos 20 pacientes, 4 de España, de Colombia, Estados Unidos y Palestina, 3 de cada uno, de Rusia 2, de Austria, Brasil, Haití, Uruguay y la República Checa, un importado cada uno procedente de estos países. 9 extranjeros se diagnosticaron ayer. 3 palestinos, 2 españoles, un brasileño y un checo, un francés y un jamaicano, que el francés, los primeros que dije son importados, y el francés y el jamaicano son autóctonos, es de transmisión autóctona. Son personas que estaban en Cuba y se infectaron en nuestro país.
Cuando vemos los autóctonos, la cifra mayor, 830, en Pinar del Río, con una afectación que cubre de los 11 municipios, se diagnostican ayer 8, se diagnostican casos en 8 municipios, todavía una dispersión. Pinar del Río Cabecera 27, Minas de Matahambre 5, estos 2 municipios han estado marcando una cifra elevada en los últimos días. Consolación del Sur 4, San Juan y Martínez 3, La Palma y Los Palacios 2 cada una, y Guánico y San Luis 1 cada una. Fíjense, dispersión, aunque se aprecia una reducción en cuanto al número de casos que se confirman. Artemisa, se diagnostican pacientes autóctonos en 4 de sus 11 municipios, Bahía Honda y San Cristóbal con 3 cada uno, Artemisa con 2 y Bauta con un paciente autóctono. En el caso de La Habana, como yo les comentaba, con una afectación que cubre los 15 municipios de La Habana, tengamos en cuenta también que en La Habana, entre un municipio y otro, lo que limita es una calle nada más, pero Centro Habana con una cifra muy elevada, 88 casos autóctonos. San Miguel del Padrón con 60 casos autóctonos. La Lisa 46, 10 de octubre 45. Arroyo Naranjo y Boyeros con 41 cada uno. Habana del Este 39, Habana Vieja 34, Playa 30, Cerro 26, Guanabacoa 24. En Plaza de la Revolución se diagnostican 7 pacientes autóctonos. En Guanabacoa 24, en Plaza de la Revolución 17 casos autóctonos, en Marianao 14, en Cotorro 9 y en Regla 6. Todavía, reitero, dispersos y cifras elevadas en esta ocasión. En Mayabeque se diagnostican 13 casos en 5 de sus 11 municipios. Madruga 7, Guinas y San José de las Lajas 2, Santa Cruz del Norte y Bejucal, 1 cada uno. En la provincia de Matanza se diagnostican casos, 10 casos, 7 en el municipio de Matanza, 2 en el de Cárdenas. Estos 2 municipios es donde ha estado predominando la transmisión, y 1 en Pedro Betancur. Los 4 pacientes autóctonos de Cienfuegos, pues son 3 del municipio de Cienfuegos y 1 de Aguada de Pasajeros. En Villa Clara se diagnostican 18 pacientes de transmisión autóctona. Municipio cabecera, el mayor número, 14, Camajuaní 2, y Manicaragua y Sagua la Grande, 1 de cada uno. Santi Espíritu confirma 12 casos autóctonos, 7 del municipio Santi Espíritu, 2 de Tahuasco y 1 de Camajuaní, 1 de Fomento y 1 de Yaguajay. 2 de Tahuasco, 1 de Camajuaní, 1 de Fomento y 1 de Yaguajay. En el caso de la provincia de Ciego de Ávila, se confirman una cifra elevada de casos, 37 en los municipios de Ciego, el mayor número, 15, en Morón 12, estos 2 municipios también han ido manteniendo una cifra elevada, Ciro Redondo con 4, Chambas y Majagua con 2 cada uno, y 1 de Enero y Venezuela con 1 cada uno. En Camagüey se confirman 7 casos autóctonos, 4 del municipio Camagüey, 2 de Esmeralda y 1 de Nuevita. El paciente de Las Tunas que se diagnostica con COVID en el día de ayer de forma autóctona es del municipio Cabecera. En Holguín en Granma 17 pacientes autóctonos diagnosticados ayer, Manzanillo con 7, Bayamo con 6, también son los 2 municipios que han ido marcando diferencia aquí, y Medialuna con 2 casos autóctonos, Campechuela y Boyarrí con 1 cada uno. En el caso de la provincia de Holguín se confirman 16 casos autóctonos, 10 del municipio Cabecera, Holguín,
2 de Mayarí, al igual que Moa, y de Banes y Antilla, 1 cada uno. La provincia de Santiago de Cuba, todavía con una cifra elevada de casos autóctonos, aunque inferior a días anteriores, del municipio cabecera, el mayor número, 65, Palma Soriano y San Luis con 5 cada uno, Segundo Frente con 2 y Guamá con un caso en el día de ayer. Guantánamo 38, se aprecia una que parece a la reducción del municipio cabecera 34, 2 de Baracoa y del Salvador e Imías, 1 de cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud confirma en el día de ayer 5 pacientes autóctonos. Este es el comportamiento, como ve, en todos los territorios y algunos todavía con unas cifras elevadas, como es el caso de La Habana, como es el caso de Santiago, aunque, reitero, finalmente quizás pueda ir disminuyendo. En el gráfico podemos ver cómo el día de ayer, primero, lo que ya se conoce, que lo que está predominando son los casos autóctonos. En los 15 días no, en el último mes prácticamente. Ahora, como en los 2 días que han transcurrido, ayer y hoy, pues todavía una cifra muy elevada de casos. Fíjense en las barras, hoy una disminución que prácticamente no se puede apreciar. De los 830 casos autóctonos, como habíamos dicho, el 95,2 contactos de casos confirmados. Las tasas de incidencia de casos confirmados en el día de hoy, pues la más alta, la provincia de La Habana, 272,04, le sigue la provincia de Guantánamo con una tasa de 258,88, Santiago de Cuba 173,53, el municipio especial Isla de la Juventud 161,72. Como ustedes ven, se ha mantenido ya durante 2 o 3 días este orden en cuanto al número de casos, en cuanto a la tasa de incidencia de casos confirmados más elevada de nuestro país. Cuba con una tasa de 106,76, superior a la del día de ayer, una curva que realmente no logra disminuir de una manera importante, y se mantiene la provincia de La Granma con una tasa de 13,82 y la de Las Tunas con una tasa de 7,13 por 100.000 habitantes, como las más bajas de nuestro país durante varios días consecutivos. Los municipios sigue siendo La Habana la que aporta el mayor número de municipios que aportan, valga la redundancia, el 53,6% de todos los casos confirmados en el país. Y bueno, Guantánamo con 1, Mayabeque con 1, Pinar del Río con 1, Santiago de Cuba con 1, son los 12 municipios donde tenemos se concentra el 53,6% de todos los casos confirmados en nuestro país. Esa es la situación. Guantánamo sigue siendo el primero, le sigue el municipio de Centro Habana, Habana Vieja, Plaza, Regla, las minas de Matahambre en Pinar del Río, el municipio de Madruga, Santiago de Cuba, Cerro, Cotorro, Marianao y 10 de octubre. En ese orden son los que están en ese lugar. Rectifico que dije en la provincia de Santi Espíritu que había un caso autóctono de Camajuaní. Realmente no es Camajuaní, es de Cabaiguán. Si vemos la provincia de La Habana, que es la mayor tasa de incidencia del país, pues realmente no se logra una reducción en su curva y, como es natural, las cifras que vamos dando diariamente se demuestran. Insisto, se trabaja,
se adoptan medidas, a veces en algunos territorios con más intensidad, pero todavía está costando un trabajo. Y señalamos como Centro Habana, Habana Vieja, Plaza, Regla, Cerro, Cotorro, Marianao y 10 de octubre como los de mayor riesgo por la elevada tasa de transmisión que presentan estos territorios. Guantánamo, que tuvo un pequeño incremento ahí, pero parece ser que en su curva tiende a la disminución, con una dispersión del 90% de sus municipios, el cabecera con la mayor afectación, con una tasa muy elevada, es la más alta de Cuba, 506,59, pero le sigue Caimanera, El Salvador, San Antonio del Sur. Esa es la situación de Guantánamo. Y en el caso de Santiago de Cuba, pues también con una pequeña disminución que de todas formas se mantiene alta. Ven la curva ahí en Santiago de Cuba, que parece que quiere bajar, pero todavía con una cifra alta, y como también hemos comentado aquí, el municipio cabecera con la mayor tasa de toda la provincia, aunque después le sigue San Luis, Songolamaya y Guamá. Finalmente, si vemos todas las curvas en una sola pantalla, se puede ver que Pinar del Río, no sé si se tenga a mano las 6 pantallas, ahí está, en el caso de La Habana, ahí está la curva, le sigue Guantánamo con una pequeña reducción, Santiago de Cuba, que parece que quiere ir hacia la reducción, el municipio especial todavía elevada la tasa de incidencia, Mayabeque quiere más o menos, y Pinar del Río parece que también quiere ir hacia la disminución. Indiscutiblemente las medidas que se adoptan en cada territorio, unos con mayor facilidad, teniendo en cuenta que tienen menos complejidad desde todos los puntos de vista, pues se aprecia una reducción importante. Y otros, como es el caso de Las Tunas, como es el caso de Granma, que han mantenido, notificando casos, confirmando casos, pero que no han llegado a tener tasas muy elevadas. En resumen, de Cuba, 35.772 personas diagnosticadas con la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, hoy con 4.768 ingresados positivos activos, estamos hablando del 13,3%, de esos 4.768, 4.695, o sea el 98,4%, con una evolución clínica estable. Tuvimos que lamentar en el día de hoy el fallecimiento de 4 personas, con lo cual ya se acumulan 253 personas que han fallecido en nuestro país desde el inicio de la pandemia con la COVID-19, lo cual da una letalidad de un 0,37%. Pudiéramos decir que inferior a la del mundo, que es de 2,18%, e inferior todavía más a la de la región de las Américas, que es de 2,32%, pero que de todas formas para nosotros es una letalidad elevada. 2 evacuados, los 54 que han retornado a sus países ya confirmados. Ayer, como yo comenté al principio, pues nuevamente con más altas que casos confirmados, 1.021 altas en el día, y con esto ya se acumulan 30.695 personas que se han recuperado de la enfermedad en nuestro país. Estamos hablando el 85% de todos los diagnosticados. Pero también tenemos que decir que de los pacientes confirmados, de los que se mantienen activos, hay una cifra muy elevada de casos ingresados en nuestras terapias intensivas. Estamos hablando de 36 personas que están en estado crítico y 37 que están en estado grave. Eso son cifras muy elevadas que ponen muy en tensión
y el esfuerzo de todos los profesionales, porque indiscutiblemente se trabaja duro para que ninguno llegue a fallecer. Ahí en el gráfico final podemos apreciar cómo ya el mes de febrero sobrepasó la cifra, más del 50%, hasta el día de ayer. O sea, en los primeros 11 días del mes, pues ya pasó el 50%, 8.180 casos confirmados, contra 15.536. Ya es más del 50%. Esperemos que podamos quedar por lo menos igual, aunque realmente el comportamiento de estos días no habla muy a favor de esa situación. Y con un acumulado de 37 fallecidos en el mes, una cifra elevada en números absolutos, no superior a la del mes pasado, que fueron 70, pero sí elevada, y una letalidad de 0,45%. Esa es la situación de Cuba, una situación muy compleja desde el punto de vista epidemiológico. Se hacen muchos esfuerzos porque además hoy es 11 de febrero. Lo que nos queda son 3 días para un día muy significativo para todos los cubanos y para el mundo. En muchos lugares se celebra que es el Día de los Enamorados, un día que se dedica al amor, a la amistad, y que qué bonito compartir, qué bonito estar con personas que uno quiere, pero realmente es el riesgo que corrimos el fin de año. Y ustedes dirán, coño, pero desde ahora ya va a empezar a ensombrecer este 14 de febrero. No, es que queremos que todos celebremos, todos compartamos con mucho amor, con mucha amistad, pero que lo hagamos con responsabilidad. No digo que no se reúnan las parejas, que no se reúnan las familias, que no se hagan actividades, pero lamentablemente tenemos que hacerlo con el distanciamiento, con el nasobuco cuando no estemos comiendo, con la utilización de soluciones desinfectantes y con el menor número de personas reunidas en un mismo local, porque eso sería todavía un factor que incrementaría la transmisión, que ya es bastante elevada. Claro, complicaría el escenario epidemiológico actual. Bueno, le propongo la pausa acostumbrada, doctor. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, a propósito del comportamiento de la COVID-19 en Cuba. La Nación reportó al cierre del día de ayer 850 nuevos pacientes diagnosticados con la COVID-19. Lamentablemente, 8 cubanos perdieron la vida como consecuencia de la enfermedad. No parece bajar este indicador de letalidad. 4 pacientes perdieron la vida a consecuencia de la enfermedad. Parece que este indicador no quiere bajar en el mes de febrero, lo aclaraba el experto, de ahí mucha conciencia y responsabilidad. Nosotros seguimos con más informaciones tras la pausa. Y entramos en el segundo momento de conferencia para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, bienvenida. Y doctor, el mundo sigue en una tendencia al alza, al incremento de nuevos casos. Lo que más quisiéramos es que todos bajáramos, ¿no? Porque realmente ya vamos para un año, algunos más de un año. Acuérdense que muchos comenzaron la transmisión en el mes de enero y todavía no se ve. Los millones de dosis de vacunas que se aplican todos los días en noticias, se ven reportajes, se ven aviones trasladando estas vacunas, se ven presidentes que se administran la vacuna, o sea, todo con un gran nivel de información.
pero es que los mismos que producen las vacunas, los mismos científicos que estudian los problemas de inmunidad relacionados con esta enfermedad, un poco compleja en esos aspectos, pues dicen que todavía, a pesar de esta intensidad con que se está abordando, no es hasta finales de año que vendremos a ver un resultado en la disminución. Eso hace que se mantengan los 190 países y los 29 territorios informando de la COVID, que en un solo día ayer se diagnosticaron 360.000 personas con la COVID en el mundo y que ya la cifra se alcance la impresionante de 107.572.000 personas, 752 que han tenido la COVID-19 en el mundo, cifra muy elevada. Muy elevado el número de personas que han perdido la vida como consecuencia de ella, 2.355.748, y como habíamos comentado, con una letalidad de un 2,18%. Esto, ayer también teníamos un total de 25.551.615 casos activos, casos confirmados positivos en ese día. Ese es el mundo. La región de las Américas aportando el 44,95% de todos los casos reportados en el mundo, al haber diagnosticado ya 48.360.107 personas con COVID-19. Y que lamentablemente, y aquí anotábamos el número de fallecidos ayer en un solo día en nuestra región, 6.797. Eso hace que ya el acumulado pues sea de 1.126.050 casos confirmados, fallecidos, que es una letalidad de un 2,32%. Por países indiscutiblemente en el mundo, Estados Unidos, la India, Brasil, México, el Reino Unido, Francia, España, Italia, entre los de mayor incidencia, mayor número de casos. En las Américas, Estados Unidos y Brasil, a la cabeza Colombia, Argentina, México, Perú, Canadá, Chile, en ese orden, pero con cifras millonarias: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú. Y anoche leíamos una noticia relacionada con el comportamiento de la enfermedad en México, ¿no? Que es un país de nuestra región que está pon el cuadro donde aparecen con las banderas los países con mayor aporte y con mayor fallecido, con mayor número de casos. Y ahí ustedes podrán ver que entre los países con mayor reporte de fallecidos, fíjense, el cuadro de la derecha, pues México no está entre los de mayor reporte de casos, aunque tiene una cifra elevada. Sin embargo, en fallecidos, lo cual da una letalidad elevada, está México. Y también leíamos cómo en México, alguna de las medidas que han venido aplicando, pues se empieza a ver una disminución en el número de casos confirmados. Sin embargo, esta reducción no es pareja en el número de fallecidos. Bueno, ustedes tienen la cifra. Estados Unidos con casi 28 millones, la India con 10.869.000, Brasil en tercer lugar, esos son los países con mayor reporte, 9.602.000, Rusia con 4.012.000 y Gran Bretaña con casi 4 millones, 3.985.000. En los de mayor número de fallecidos, este no es tasa, esto es número absoluto. Estados Unidos a la cabeza, casi 500.479.899, Brasil con más de 233.000, México, como habíamos dicho, la India y el Reino Unido de Gran Bretaña. Realmente las cifras no se aprecia una reducción que pudiéramos valorar
como significativa, que ya se ve un impacto de todas las medidas, incluyendo las vacunas, pero incluyendo también medidas de restricción que muchos países vienen adoptando. Y nos traduce lo difícil de esta enfermedad. Medidas de restricción que también en nuestro país se implementan muchísimo en algunos territorios con alta incidencia. Hoy Pinar del Río marcaba también la estadística y a propósito, doctor, tenemos un contacto directo con la más occidental de las provincias cubanas, con 7 municipios hoy en fase de transmisión autóctona limitada. Pinar del Río refuerza el control y la vigilancia de los casos sospechosos a la enfermedad. De inmediato establecemos contacto con la periodista Fátima Rivera Amador en los estudios de la redacción multimedia de Telepinar. Muy buenos días, Fátima, qué gusto saludarte, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál es la situación hoy en Pinar del Río? Muy buenos días, Gisela, doctor. Un saludo de respeto y admiración desde la provincia más occidental. Comparecemos nuevamente esta semana para actualizarles de las acciones que se implementan en Pinar del Río con el empeño de revertir el complejo escenario epidemiológico como consecuencia de la COVID-19. Les comento que la elevada tasa de incidencia de la enfermedad provocó la paralización del curso escolar en los 11 municipios del territorio a partir del pasado lunes. Como habíamos informado en contactos anteriores, solo en las localidades de Mantua, Viñales, La Palma y Consolación del Sur continuaba el periodo lectivo. En tanto, en el resto se detuvieron las actividades docentes de forma presencial con el retroceso a la fase de transmisión autóctona limitada. Ante esta situación, el sector educativo decidió extender el sistema de teleclases transmitidas por el canal territorial a los 86.000 estudiantes de la provincia. Una experiencia asumida recientemente por los pinareños que abarcará ahora todas las asignaturas de los diferentes niveles de enseñanza, incluida la formación pedagógica y técnica y profesional. Aunque en las últimas jornadas la totalidad de casos confirmados ha disminuido, en estos momentos se encuentran bajo vigilancia clínica epidemiológica más de 400 pacientes, de ellos alrededor de 200 sospechosos y unos 250 confirmados activos. Indicadores que demuestran que seguimos en alerta y en circunstancias que no dan cabida a descuidos. El municipio cabecera y Minas de Matahambre mantienen la tendencia de las semanas precedentes a registrar tasas de incidencia por encima de la media provincial. Localidades donde se refuerza el control y la disciplina para cortar el avance de la enfermedad. En correspondencia con las orientaciones del Grupo Temporal Nacional para el Enfrentamiento a la COVID-19, el territorio asume el aislamiento institucional de viajeros internacionales con residencia cubana en la sede pedagógica de la Universidad de Pinar del Río. La instalación, con una capacidad para más de un centenar de visitantes procedentes del exterior, acoge actualmente a unas 20 personas de forma gratuita. En este contexto, la emergencia sanitaria evidencia que de nada valen las decisiones y medidas adoptadas en cada territorio si no están acompañadas por una actitud responsable ante la vida, sobre todo de aquellos más vulnerables. Así nos despedimos. Un placer, Gisela. Doctor, por intercambiar durante este tiempo con ustedes de la situación epidemiológica de la provincia. Nuestro saludo desde Pinar del Río. Gracias a ti, Fátima Rivera Amador, otra vez en nuestra transmisión con un reporte, con un resumen de toda la situación epidemiológica en Pinar del Río y cómo se trabaja allí intensamente por el control de la pandemia. Las gracias reiteradas. Doctor, tenemos algunas preguntas y esta vez del medio OnCuba. Y dice, este martes la Organización Mundial de la Salud, doctor, se reunió con expertos internacionales para abordar el tema de la llamada COVID larga o síndrome post-COVID, que tiene que ver con las secuelas respiratorias, neurológicas, psicológicas y de otra índole que deja la enfermedad incluso meses después de que las personas han sido dadas de alta. Y viene la pregunta, doctor, ¿existen datos actualizados sobre estas secuelas en Cuba a partir de los estudios que se han hecho al respecto en el país? Es la primera pregunta. ¿Qué incidencia tiene este fenómeno en Cuba a 11 meses de inicio de la pandemia, en particular sus secuelas más graves? Y la última pregunta, son 3 en una sola. ¿No podría la divulgación de estos datos contribuir a elevar la percepción de riesgo de la población ante el actual rebrote que atraviesa el país? Lo hemos recibido de OnCuba. Voy a responder a media. Vamos a plantear, o sea, de qué se refiere esto
y la repercusión que tiene, lo cual indiscutiblemente tiene que dar percepción del riesgo que se corre con la enfermedad. Y los datos muy específicos de Cuba se están haciendo por un grupo de científicos que estudian el comportamiento, o sea, la secuela que deja esta enfermedad. Un grupo de trabajo que en la medida que se vayan terminando iremos informando cuál es la problemática en Cuba. Solo decir que en nuestro país el protocolo es que después que tú la padeces, tú tengas un seguimiento por tu médico de familia y a través de él, bueno, pues en dependencia de la sintomatología que tenga, de las complicaciones que tenga, pues se te consulta con determinadas especialidades y se hacen determinadas pruebas. Ahora, algo que yo creo que, además, fíjate, creo que lo más que es importante estos datos que vamos a aportar en próximas conferencias, pero creo que el hecho de que muchas de las personas que han padecido la enfermedad, incluso ya después de haber pasado un periodo grande, te digan, Durán, es que me he quedado flojo, me siento todavía con mucho malestar, me cuestan trabajo las cosas, y que uno piensa, no, ya me recuperé, ya estoy negativo, que es la palabra, pero realmente existe esto que la Organización Mundial y el mundo ha descrito en personas que aún después de recuperado, después de ser negativo el PCR a la COVID-19, aparentemente recuperado, sin embargo siguen presentando síntomas de la enfermedad. Esto es lo que se describe, según tú explicabas, como enfermos a largo plazo, y la enfermedad se conoce ya, se ha acuñado así como síndrome post-COVID-19 o COVID-19 larga. Se ve que puede persistir durante varios meses la sintomatología, que puede dañar pulmones, corazón, cerebro, son los órganos que más afectación produce, y que las personas mayores, las personas que tenemos comorbilidades, también como somos más propensos a complicarnos, a hacer gravedad y demás, pues también somos más propensos a que persistan estos síntomas, o sea, a que caigamos en el grupo de enfermos a largo plazo, de síndrome post-COVID-19 y demás. Incluso personas jóvenes y sanas, para no pensar, no, yo soy joven, a mí no yo lo paseo. No, no es así. Personas jóvenes y sanas, estoy leyendo estudios que se han hecho en el mundo, pueden tener semanas y meses con síntomas que los más frecuentes, y los más frecuentes son la fatiga, cansancio, que es lo que más te explican las personas, la falta de aire al respirar, la tos en algunas ocasiones, el dolor en las articulaciones, el dolor en el pecho. Otros son dolor en los músculos o dolor de cabeza, latidos rápidos o fuertes del corazón, pérdida del olfato o gusto, problemas de memoria o concentración, erupciones o pérdida del cabello. Ahí se está mostrando un gráfico de un estudio que se realizó en el cual se plantea que el 80% de las personas que han tenido COVID-19 pueden padecer alguno de los síntomas que aparecen aquí a mediano plazo. Esto es el 80%, al menos un síntoma. Se plantea que estos que aparecen en primer lugar, el mayor, el de 50%, o sea que si el 50% o menos ha tenido esto, los otros el 30 o 50, el otro el 15 o el 3. Bien, en resumen, de los que más frecuente está en primer lugar, como yo había dicho, la fatiga. Ahí la pueden ver, el 58% de los que persisten con esta sintomatología. Después, un 50%, un 30-50% de las personas padecen con mayor frecuencia el dolor de cabeza, la pérdida del olfato, la falta de aire, el dolor en las articulaciones. Otro, fundamentalmente, el trastorno de la atención le cuesta
un poco de trabajo concentrarse, la pérdida de cabello, la falta de disnea, la pérdida del olfato. 1% tienen ansiedad, pérdida de peso, depresión, fiebre, trastornos del sueño, dolor general, trastornos digestivos, alteraciones cutáneas, aumento de la frecuencia cardíaca aún en reposo, taquicardia como se conoce, palpitaciones, capacidad pulmonar reducida, mareos, distonía. O sea, es un grupo muy variado de sintomatología que yo voy a tratar de resumir. En primer lugar, los órganos que más se afectan son corazón, donde se puede ver un daño del músculo cardíaco y como consecuencia complicaciones cardíacas en el futuro. Si es una persona que ya previamente tiene alguna afectación del corazón, pues todavía un poco más severo. Los pulmones en segundo lugar, que aquí en Cuba en cuanto a corazón, aquí presentamos unas conferencias anteriores, un estudio que hizo una investigadora, una científica de Villa Clara, sobre la afectación cardíaca que había en grupos pediátricos. En niños. En niños. Y realmente ella demostró y ha seguido estudiando cómo en algunos de ellos se ha evidenciado esta afectación cardíaca. Los pulmones, se produce la neumonía que produce muchas veces esta COVID, pues deja un daño en el pulmón que hace más propenso a enfermedades respiratorias. El cerebro incluso se plantea que puede causar accidentes cardiovasculares, convulsiones. El síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome que provoca una parálisis. Y una cosa muy importante que también me decían, no, y esa depresión y esa ansiedad. El problema, o sea, no es solo, o sea, es que muchas de las personas que han estado en estado grave, en estado crítico, cuando se recuperan, pues el hecho ese, te puedes imaginar lo que es estar metido en una sala de terapia intensiva, ver personas muy graves al lado tuyo, ver que lamentablemente algunas fallezcan, mantener un aislamiento durante periodos largos. Si a esto tú le sumas que a lo mejor fue necesario que te intubaran, o sea, si era un grupo de maniobras invasivas, pues generalmente eso después crea un estado de ansiedad, un estado de depresión, que son algunas de las manifestaciones que se presentan. Esto es estudios del mundo. Aquí presentamos lo de Villa Clara con los casos pediátricos y el corazón. Y próximamente vamos a ver de estudios que se están realizando de los pacientes que han sido confirmados las manifestaciones que han quedado específicamente en Cuba. Por eso siempre usted dice aquí que la principal recomendación es no enfermar. Así es. Con la COVID-19. Agradecerle su presencia, doctor. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 y a usted siempre nuestra recomendación. Use correctamente el nasobuco, distanciamiento físico y desinfección constante de manos y superficies. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.